Rovira y Virgen de Aragona, miembro de la Real Academia de Historia de España, la Real Academia, y autor y especialista, entre otros diversos géneros en relación a la historia, sobre el falangismo, las figuras de José Antonio, Primo de Rivera, Hedilla, la transformación de lo que fue la antigua falange en lo que devino posteriormente tras el golpe militar. También ha hecho diversos estudios sobre la venta y uso del wolframio durante la Segunda Guerra Mundial por parte del gobierno español a Alemania, y en concreto hoy tenemos la suerte de volver a una de sus obras más características sobre José Antonio Primo de Rivera, Realidad y mito, de la cual ahora gozamos de una segunda edición revisada tras la primera publicación, que fue en el año 17. En 2017. Es un libro que yo he tenido la suerte de disfrutar hasta 2 y 3 veces, y sobre todo que caracteriza una visión muy objetiva, muy documentada, como ha explicado el profesor Álvarez Junco, con una exhaustividad de datos a la hora de manejar una figura tan controvertida como la de Primo de Rivera, con un enfoque actual, riguroso y absolutamente alejado de todo lo que ha sido la idea de esta figura tan controvertida de José Antonio Primo de Rivera, de la cual hasta ya bien entrados los años 70 tan solo teníamos un tipo de información, que era la información sesgada, que se había dado por parte de la derecha franquista, convirtiendo prácticamente a José Antonio en el mártir de la cruzada. Acordaros todos, que aquí somos de distintas edades, cuando íbamos a clase nos encontrábamos con los dos retratos, el de Franco y el de José Antonio. Franco, como muy bien indicará el profesor Tomás, se aprovechó totalmente de la figura de José Antonio, impulsando una historiografía posterior a la Guerra Civil en la que se creó el mito. Se le dio un tratamiento cercano a la santidad, y lo que hemos podido manejar los historiadores únicamente, insisto, hasta los finales de los años 70 ha sido a geografías, biografías apasionadas como la de su amigo Sandoval, Jiménez de Sandoval, del cual tengo la suerte de tener una primera edición firmada, aunque interesantes polémicas como la de Gibelo o incluso Gil Pecho Román, sin perjuicio de toda aquella documentación de obras enteras de José Antonio, los procesos de José Antonio, o casi un incunable como el libro de Masicidor, que es en el que se ciñe y prácticamente es una fuente de lo que es el auténtico proceso de rebelión militar que se le dio a José Antonio Primo de Rivera. Estamos en Jefrema y no hay que olvidar, y en esto sí que me gustaría recalcar, que José Antonio nació en Madrid, es un madrileño de pro, no sé si se me está escuchando, un madrileño de pro, a pesar de que por parte de familia se viniese de Jerez de la Frontera, de Andalucía, y en el que creó un partido inicialmente, intrínsecamente madrileño, Falange Española, luego posteriormente Falange Española de las Jons, y que tuvo una influencia política muy decisiva en lo que fue el franquismo después de nuestra guerra civil. Y yo tuve la suerte, el primer encontronazo que tuve con el profesor Tomás, me lo dio mi profesor de Historia Contemporánea de Valencia, Ismael Saz, gran amigo del profesor Tomás, cuando me proporcionó su libro, lo que fue la falange, en la que explicaba lo que había sido la falange inicial y lo que luego posteriormente se dio con el decreto de unificación. Otra de las obras más importantes del profesor Tomás que yo recomiendo es El Gran Golpe, precisamente sobre ese proceso en el cual Franco
asimila la Falange y lo convierte en su instrumento político, y a fin de cuentas esta biografía muy disfrutable que recomiendo a todos me sirvió, junto a otros elementos, a mí de base para lo que es este entronque entre un supuesto especialista en anarcosindicalismo como soy yo y un catedrático de Historia Contemporánea especializada en Falange, para recrear el proceso de rebelión militar que se le sometió a José Antonio Primo de Rivera después del golpe de Estado y sus últimos días, llegando al fusilamiento después de haber sido enjuiciado, entendemos los dos, de una manera absolutamente legal. Como sabéis todos, soy autor de una tesis doctoral sobre Juan García Oliver, que fue el ministro de Justicia que firmó la sentencia de muerte, el ministerio que en esos momentos tenía las competencias sobre esa cuestión. Siempre recuerdo que, a diferencia de otros anarquistas, una vez terminada la guerra civil, como Federica Montseny, como Josep Peirats, como mismos miembros de los Solidarios, Vivancos o Ricardo Sanz, que pudieron retornar tranquilamente a España después de la guerra civil, Juan García Oliver nunca tuvo el valor de volver a España, al menos oficialmente, porque siempre pensaba que habría un falangista que le quisiera pegar un tiro en la cabeza. Ese proyecto, ya termino, ese proyecto sobre estos últimos días de José Antonio y la relación inexistente físicamente, pero muy directa entre ambas figuras, el ministro de Justicia Juan García Oliver y José Antonio Primo de Rivera, afortunadamente se ha plasmado en un proyecto audiovisual que entendemos se le va a dar salida en pocos meses, en una producción de La Hormiga Roja, basándonos en un documental llamado 17 días de noviembre, que, bueno, pues es posible que tengamos la suerte que el año que viene lo presentemos aquí, o al menos os haga partícipe a todos del mismo. Y sin más, os presento ya y doy la palabra a Joan María Tomás para que os haga las puntualizaciones sobre esta tan polémica figura de José Antonio Primo de Rivera. Gracias. Muchas gracias al Jefrema por su invitación a presentar esta biografía en ocasión de la segunda edición española. Gracias igualmente al doctor Leonardo Molinas, el hombre que más sabe de Joan García Oliver, el ministro de Justicia anarcosindicalista en la etapa en que fue fusilado José Antonio, y que, como él explicaba, nos hemos conocido a raíz de la filmación de una película en la que, por primera vez, documental película, no sabemos exactamente qué va a acabar haciendo el director, pero en el que se combina una parte de ficción y poner juntos a dos especialistas en dos personas cuyas vidas se cruzaron durante 17 días de noviembre. A partir del momento en que Joan García Oliver fue designado ministro de Justicia, se aceleró los trámites del proceso de José Antonio y 17 días después fue fusilado, ¿no? Entonces, a partir de esta anécdota, pues se ha construido un documento que yo creo que acabará siendo de interés y que espero en su momento puedan visionar, ¿no? En cuanto al libro de José Antonio, Realidad y Mito, como decía el profesor Molinas, se editó por primera vez en 2017, tuvo después una edición inglesa en 2019 y ahora he podido hacer una revisión que ha salido hace 2 meses, ¿no? Antes que nada, quisiera decir que en mi propio caso como historiador es un caso algo peculiar, ¿no? En el sentido de que yo soy, tanto que ciudadano y por edad, yo fui un militante antifranquista durante la última etapa del régimen de Franco, en la que me tocó
estar en la universidad, pero que cuando terminé la carrera y al cabo de unos años dejé también de militar, entonces me encontré con que la mayor parte de... Bueno, me encontré en primer lugar que tenía que empezar a estudiar historia porque hasta ese momento no había estudiado historia, había hecho otras cosas, ¿no? Y en segundo lugar que cuando empecé a estudiar historia y a interesarme por convertirme en historiador, me di cuenta de que estábamos trabajando, o se estaba trabajando temas absolutamente necesarios y fundamentales, como eran la represión franquista, el poder republicano, incluso en Cataluña, donde yo ejercía como profesor en aquel momento, pues teníamos tesis doctorales sobre pequeños grupos de la etapa de la Segunda República, pero que no habían sido demasiado relevantes, ¿no? Y en cambio estábamos dejando de lado algo que a mí me ha parecido siempre fundamental, ¿no? Que era el estudiar el franquismo por dentro, estudiar cómo funcionaba el franquismo, cómo funcionaba el régimen, cómo se articulaban, ¿no?, las relaciones de poder dentro de ese complejo franquista en el cual había una coalición de sectores, ¿no?, presidida por Franco, pero una coalición que muchas veces era una coalición con fricciones internas, ¿no? Entonces, a partir de ahí me interesé por el estudio de la falange y ahí me encontré con que, como decía Leonardo, pues realmente lo que había era lo que yo denomino la falangística, ¿no? Es decir, toda la producción que el propio régimen había hecho sobre la falange, sobre el partido único, sobre los textos de José Antonio, las ediciones, los comentarios, centenares de libros, muchas veces en un tono apologético, agiográfico, es decir, como si se estuviera hablando de un santo, ¿no?, de un mártir, de un hombre al que se llegó a comparar con Jesucristo porque había muerto a los 33 años y se hizo en serio, además, ¿no?, y se hizo por muchos autores, y que solo existía eso, y que no había ningún tipo de trabajo sobre el personaje, ¿no? Entonces, bueno, dejé el tema aparcado, hice otro tipo de libros, pero siempre buscando entender cómo había funcionado el régimen por dentro. En primer lugar, lo primero que me planteé, en tanto que residente en Cataluña, lo que estudié fue la cuestión de la propia Guerra Civil Española, ¿no? La idea fundamental en Cataluña que se tenía era que, bueno, la guerra civil había sido una guerra contra Cataluña, ¿no? Es decir, España-Cataluña. Había también esa versión, ¿no? Entonces yo me planteé estudiar algo difícil de estudiar, que era cuando comenzó la guerra civil en Cataluña, como saben, y como pasó también en Madrid, se desencadenó una represión terrible, ¿no?, que durante unos meses fue capaz de matar a 8.500 personas, ¿no? Entonces, hubo ahí un esfuerzo, incluso por parte de la Generalitat, que no controlaba la situación, ¿no?, que estaba en manos del Comité de Milicias Antifascistas. Perdón, hubo incluso por parte de la Generalitat un deseo de ayudar a gente que estaba siendo perseguida, propietarios de empresas, militares, monárquicos, etcétera, etcétera, católicos, obispos, curas, etcétera, frailes, monjas, de ayudarles a salir de Cataluña. Y también hubo, bueno, la labor de consulados que enviaron sus barcos a buscar a sus nacionales y ahí se consiguió sacar a mucha gente. De tal manera que se acabó creando en la zona nacional, la llamada zona nacional, se acabó constituyendo una colonia catalana de unas 20.000 personas, ¿no? Y entonces yo me planteé estudiar qué habían hecho esos catalanes, porque una de las cosas más llamativas es que habían creado una revista como órgano del partido falangista catalán, de la sección catalana del partido F de la Jons, que se llamaba Destino, ¿no? Una revista que después tuvo una trayectoria mucho más larga, ¿no? Y entonces ese estudio, lo que sí descubrí es que esos catalanes habían reconstruido en la zona nacional el partido falangista, el partido carlista, etcétera, y que habían intentado influir sobre la política
que se tenía que aplicar a Cataluña una vez que se entrase con las tropas, ¿no? No les voy a contar la tesis doctoral, que además se publicó, etcétera, etcétera, pero sí les voy a decir que eso me permitió romper un mito, ¿no? Que era el mito de que los catalanes habían sido todos antifranquistas y que el régimen de Franco había sido como una especie de cosa extranjera que se había impuesto sobre la realidad del Principado. Lo que yo descubrí es que las autoridades que llegaron cuando se ocupó Barcelona, cuando se ocupó Tarragona, cuando se ocupó Girona, etcétera, etcétera, eran catalanes, de esos catalanes de la zona nacional, y que habían incluso, los falangistas intentaron, pues, partiendo de la doctrina josé-antoniana, de la unidad de destino, etcétera, etcétera, llegaron a convencer a Serrano Suñer y a Ridruejo de que, bueno, había que repartir propaganda escrita en catalán, porque Cataluña era España también, y que el uso de la lengua era intolerable a nivel oficial, como era intolerable que hubiera un estatuto de Cataluña, pero, en cambio, a nivel literario, etcétera, etcétera, se tenía que permitir, tenía que haber una cierta tolerancia con la lengua, porque de esta manera los catalanes aceptarían mejor el régimen. Eso no fue posible, al final la propaganda se imprimió, pero no fue posible repartirla, los militares se negaron, pero entre los militares que se negaron también había catalanes, ¿no? Que dijeron, esto es una animalada, aquí nosotros hemos venido a implantar, ¿no?, un régimen, y aquí lo que tenemos que hacer es hacer misas, perseguir a los rojos, etcétera, etcétera, y todas estas sandeces, ¿no?, de los falangistas, de ganarse a la población, etcétera, etcétera, son auténticas tonterías, ¿no? Bueno, esa fue la realidad, pero había habido todo ese intento, ¿no? Por tanto, simplemente les ponía como ejemplo de un tipo de trabajo que yo quise abordar para romper mitos, ¿no? Después, en el libro sobre el Gran Golpe, el libro sobre el tema de Edilla, ¿no?, también a partir de conseguir los sumarios que se incoaron contra este último jefe de Falange, a partir de los papeles del propio Edilla, que me dejó ver su familia, a partir de los papeles de su abogado, también pude reconstruir lo que había pasado en un tema que es central para los falangistas, que es lo que pasó en Salamanca, los sucesos de Salamanca de abril de 1937, etcétera, etcétera, y ahí me centré mucho en desmontar el mito de Edilla, en el sentido de que Edilla aparece como el representante de la falange auténtica que se enfrenta a Franco y por eso se le mete en la cárcel, etcétera. Desmonté este mito, ¿no?, a partir de 500 páginas. Otro trabajo que abordé fue en Franquistas contra Franquistas, abordé el tema de los sucesos de Begoña, los famosos sucesos de Begoña, por los cuales acabó cesando Serrano Suñer como ministro de Exteriores, aquella famosa bomba que unos grupos de falangistas lanzaron en la Basílica de Nuestra Señora de Begoña el día de la festividad y el día en que el tercio de Begoña, con la presencia del ministro Varela, estaba ahí, pues lanzaron esas bombas y eso provocó una auténtica crisis política. Bueno, pues ahí también conseguí deshacer bastantes de las cosas que se habían dicho hasta ese momento y pude descubrir por qué los falangistas habían hecho eso, etcétera, etcétera. En ese mismo libro me planteaba la cuestión de Gerardo Salvador Merino, el famoso delegado nacional de sindicatos, que en 1941, insólitamente, ¿no?, es destituido y procesado por masón. Resulta que uno de los principales gerifaltes del Partido Único es destituido y procesado por masón, ¿no? Entonces, ahí también hubo un trabajo de investigación a partir del sumario, a partir de la documentación que me cedió la familia y que les puedo anunciar ya solemnemente que toda la documentación de Gerardo Salvador Merino va dentro de unos meses, va a ir al Centro Documental de Memoria Histórica. Es un archivo importantísimo para estudiar los primeros años del régimen por dentro y además incluso tiene interés posterior, porque resulta que el señor Gerardo Salvador Merino, un notario condenado
por masón, pero que no llega a ingresar nunca en la cárcel. Como es una persona muy competente, aparte de ser un pronazi convencido, aparte de todo eso, después hace una impresionante carrera empresarial y acaba siendo el presidente del Consejo de Administración de Motor Ibérica. Por tanto, todos los tractores Massey y Ferguson que ha habido en el campo español, la pre-llegada de la Nissan a Barcelona, todo esto se debe a este señor. Simplemente les quería decir que el tema de José Antonio viene después de este tipo de trabajos y en paralelo a otros. Y con el tema de José Antonio, lo que sí he querido hacer es, bueno, ¿por qué la titulé una realidad y mito? Realidad y mito. Porque lo primero que quise fue contraponer la realidad, así como yo la veo, porque es una biografía y hay ahí una parte de interpretación, como yo veo, ¿no?, la figura de José Antonio, para contraponerlo al mito que los propios falangistas ya empezaron a construir a partir de 1964, cuando le eligieron jefe nacional, y él mismo empezó a autoconstruirse, ¿no?, para convertirse en un líder carismático, pero sobre todo también al mito que a partir de 1938 el régimen de Franco empezó a construirlo, ¿no?, cuando ya estaba muerto, ¿no? Un mito que ha continuado tras el fin del franquismo en multitud de libros de escaso interés historiográfico y sin investigación ninguna detrás, ¿no? En cambio, yo creo que trabajos como el de Julio Gil Bechamán en su momento, en los años 80, o el trabajo también en esos años de Ian Gibson, fueron libros que ya marcaron un camino de unas aproximaciones al personaje académicas alejadas de toda esta mitología, ¿no? El mío, yo creo que va en este sentido, ¿no? Mi interpretación del personaje parte mucho de la relación con su padre, pero no de la manera que se nos ha explicado, sino de otra, ¿no? Se enfrenta a la interpretación dominante de que José Antonio entró en política de manera forzada, no querida, por un deber filial inexcusable de defender la memoria de su padre, que acababa de morir a los pocos meses de haber abandonado el poder, solo, en París, en 1930, ¿no? Vilipendiado por sus enemigos, incluyendo a elementos conservadores, ¿no?, y antes de que su régimen fuera sometido por la República a un juicio parlamentario por responsabilidades políticas, ¿no? Mi tesis es una interpretación de la actuación política y en general vital de José Antonio Primo de Rivera, en tanto que movida por su deseo de emular y superar la figura del padre, imbuido él, como su padre, de un mesianismo desmedido y por tanto también de un narcisismo también desmedido, y convencido a partir de 1933 de contar con el instrumento para superar, ¿no?, la actuación del padre, que es el fascismo, ¿no? Así, frente al autoritarismo e incompleta ruptura con el régimen literal de su padre, él propone el establecimiento no de un régimen autoritario, sino de un régimen totalitario, fascista, ¿no? Y frente a la oposición recibida por la dictadura desde fuera, republicanos, las izquierdas, el separatismo, pero también desde dentro, algunos sectores conservadores, el rey, a partir de un momento determinado, plantea la necesidad de establecer un régimen que signifique un corte radical, un corte fascista, a partir de un nacionalsindicalismo que evite, sobre todo, que evite la revolución, que él está convencido de que viene una revolución comunista, que es inminente, algo que todos sabemos que no era cierto, ¿no?, pero cuestionando al mismo tiempo aspectos del capitalismo especulativo, del capitalismo financiero, creando un régimen corporativo fascista, su manera de lo que él llamará un Estado sindical, que nunca acabó de definir
del todo, ¿no? Pero él cree en la primacía, él no es un anticapitalista, ellos consideran el capitalismo como eso, los bancos, ¿no? Etcétera. En cambio, el propietario de una fábrica, el empresario agrícola, eso no es un capitalista, el capitalismo es el especulador, el capitalista es el especulador, y él defiende este sistema, pero al mismo tiempo cree en la primacía de la política sobre la economía y de que la economía tiene que estar al servicio de la nación encarnada en el Estado, ¿no? Por tanto, propugna, siguiendo la doctrina fascista mussoliniana, un régimen de unidad, ¿no? Por eso el concepto de fascio, ¿no? Unir, reunir, reunificar aquello que los partidos políticos, el liberalismo, Jean-Jacques Rousseau, etcétera, etcétera, se ha disuelto una unidad originaria y ahora tenemos que volver a reunir, pero también superar algo que considera un hecho, que es la lucha de clases, ¿no? No niega la lucha de clases, ni niega la desigualdad, y en momentos está a favor de los oprimidos, pero él cree que eso se puede superar con esa nueva síntesis sindicalista, ¿no? Es un ultranacionalista español, antiseparatista e imperialista que no niega la existencia de una pluralidad interior en España, la famosa unidad de destino que él toma de Ortega y Gasset, ¿no? Pero que interpreta los nacionalismos periféricos, el resurgimiento de nacionalismos periféricos desde el último cuarto del siglo XIX, los interpreta en tanto que síntomas del debilitamiento de la nación española. Por tanto, su receta es, en la medida en que reavivemos, ¿no? Volvamos a dar vida a la nación española, entonces esos nacionalismos irán desapareciendo, y eso no significa, por supuesto, que hayan concedido un estatuto a la única región que le han concedido un estatuto durante la República, Cataluña. Es un crimen, que la oficialidad de la lengua catalana es un crimen, etcétera, pero al mismo tiempo hace elaboraciones donde habla de la bella lengua catalana, de la pluralidad de España, de la necesidad de conservar todo esto, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí, en esa doctrina, será aquella en la que los falangistas catalanes, ¿no? De la jefatura provincial de Cataluña, jefatura territorial de Cataluña, de F. de la Hons, trabajará, y después de F. de la Hons, trabajará en su alternativa, ¿no? Que les contaba al principio, desde la zona nacional, ¿no? El proyecto falangista es un proyecto palingenésico, es decir, regeneracionista. Es un nuevo tipo de regeneracionismo autoritario, ¿no? Con voluntad totalitaria, imperialista y antiseparatista, nuclearmente antidemocrático, antiliberal y antiizquierdista, ¿no? Y él se mueve absolutamente convencido de la inminencia de la revolución. Al mismo tiempo, al plantear estas cuestiones del nacionalsindicalismo, plantear temas en el ideario del partido, los 27 puntos, temas que plantean la nacionalización del servicio de crédito, la necesidad de una reforma técnica de la tierra, etcétera, etcétera, en la medida en que se mueve en este ámbito, que no es el ámbito, digamos, conservador, ¿no? de la derecha y de la extrema derecha, de otro tipo de extrema derecha, entonces él necesita también dotarse de obreros, de trabajadores en su organización. Y de ahí habrá intentos de acercarse a Ángel Pestaña, el líder de anarcosindicalismo, sindicalista, que en un momento determinado ha pensado que realmente la actitud política de la CNT no va a ningún sitio, que hay que crear un partido sindicalista, y él ve ahí una posibilidad. También la fascinación absolutamente insólita, ¿no? de José Antonio por Indalecio Prieto, ¿no? Considerar que Indalecio Prieto podría llegar a ser un Mussolini español, en el sentido de que es aquel en el cual adivina un sentido nacional español, ¿no? Más potente frente a Largo Caballero y otros sectores de la izquierda, que identifica absolutamente con un internacionalismo, ¿no? También, voy acabando porque no les quiero cansar,
pero otras cuestiones. El padre actúa a veces como contraejemplo, ¿no? Lo que me he inventado esta palabra, contraejemplo. ¿Qué significa? Pues que el padre era un auténtico desastre a nivel humano, ¿no? Un hombre que bebía, que había bebido mucho, que había jugado mucho. De hecho, en la biografía se muestra cómo en los momentos, a partir de un diario de la familia Güell, al cual hemos podido acceder, se ve que en el momento de dar el golpe, el padre, en 1923, estaba muy preocupado porque tenía muchas deudas de juego y tenía miedo de que si se pronunciaba, pues que no le sacasen todo esto en la prensa, ¿no? Entonces, unos millonarios catalanes, a los cuales había convencido de que les propiciaría, ¿no?, el reconocimiento de Cataluña, pues le pagaron las deudas, ¿no? Frente a este padre, que además desde el punto de vista literario es un desastre, que hace unas notas de prensa, que obliga a toda la prensa que las publique, ¿no?, y que están llenas de exabruptos, etc., él crea, cuida, tiene un lenguaje cuidadísimo, un lenguaje barroco, se rodea de una serie de intelectuales, etcétera, etcétera. Y llega un momento en que realmente hace un tipo de elaboraciones que a veces que no las entienden ni ellos mismos, ¿no? Porque es tan retorcido, ¿no? Lo que a veces sus propios correligionarios, algunos se les atreverán a decir, ¿no? Es decir, algo que tiene poco que ver con las consignas, a veces claras, ¿no?, taxativas, cerradas, ¿no?, de un político, que no tiene que ver, que no son precisamente las de un intelectual. Otras cosas que destaco en el libro. Bueno, pues yo creo que José Antonio es un hombre que se va haciendo fascista, ¿no? Él crea un partido fascista, pero en realidad se va haciendo fascista. Empieza siendo un ultraderechista, es decir, una persona que quiere destruir la democracia y desde un punto de vista muy de restaurar una España conservadora, y se va haciendo fascista. Es decir, va incorporando elementos críticos también con respecto a la realidad de España, ¿no? Y realmente llega un momento en que sus financiadores, conservadores, alfonsinos, le cortan el grifo, le cortan la financiación, porque le dicen, a ver, ¿aquí qué está pasando con este hombre, no? ¿Qué es esto? ¿Qué es este tipo de discurso? De empezar a hablar de nacionalización del servicio de banca, ¿no? ¿Qué es esto? Entonces, él es el momento, 1935, en que se va a ver a Mussolini. Ya le había visto un momento, le había conocido a partir con el padre durante la dictadura, pero antes de lanzar la Falange le va a ver, y en ese momento, en 1965, le va a ver y le pide dinero. Y Mussolini le empieza a pasar una cantidad mensual que, como están absolutamente vergonzosos, ¿no?, que un partido fascista ultranacionalista español que dice que con el discurso, ¿no?, del orgullo nacional esté financiado por otro partido, ¿no?, pues entonces todo eso se hace una operación que se hace durante unos meses a través de la embajada italiana en París, a donde se desplaza José Antonio a cobrar esa cantidad durante los meses que esa subvención dura. Por tanto, hay una idea, en mi libro hay una idea de que José Antonio se va haciendo fascista, se va convirtiendo cada vez más en fascista. Pero eso no quita que no esté de acuerdo con todo el resto de la extrema derecha e incluso de la derecha, ¿no? Pero él quiere dar un golpe de Estado propio. ¿Cuál es su problema? Que tiene un partido que es absolutamente marginal. Es un partido que no tiene un espacio político, tiene un número de militantes bajo, y la única vez en que se presentará a elecciones tendrá un tanto por ciento bajísimo, ¿no?, que no llegará ni al 1%. La única vez porque José Antonio era diputado, pero era diputado por una coalición derechista en las elecciones de noviembre del 33, pero en las de febrero del 36, que se presenta como líder falangista, el partido es absolutamente irrelevante. Pero él quiere dar un golpe de Estado, porque está convencido de que es el único que tiene la receta. Entonces,
primero buscará dar un golpe de Estado él con su falange, después aceptará oferta, en algún momento hay alguna oferta de fusiles, etcétera, y de con militares amigos intentar dar un golpe, pero finalmente se acabará plegando al gran golpe que se empieza a organizar en marzo, ¿no? Y aunque él pondrá condiciones y condiciones, y aunque él ingenuamente piensa que si el golpe triunfa, el de que montan los militares de la UME, pero cuyo presidente va a ser Sanjurjo, como Sanjurjo es una persona muy ligada a la figura de su padre, pues él está convencido de que Sanjurjo va a contar con él de manera destacada a la hora de organizar el post-golpe, ¿no? Y con él y seguramente con Falcón, ¿no? Son esas expectativas que él tiene, pero, como ustedes saben, el golpe primero fracasó, segundo, Sanjurjo pues no llegó nunca a España porque se quemó vivo, ¿no? Con su avión cuando intentaba llegar a un aeródromo español y de la zona controlada por los rebeldes, y José Antonio estaba en la cárcel, ¿no? Bien, no quiero cansarme mucho. Con respecto al pensamiento de José Antonio, muy rápidamente, pues derivado fundamentalmente, bueno, lo primero, deshacer el mito. José Antonio era un pensador original, extraordinario, una cosa, un pensador sin igual, ¿no? En la civilización occidental, bueno, absolutamente absurdo, ¿no? Es decir, es una persona que bebe, que hace una síntesis propia, innegablemente, pero a partir sobre todo de Ortega, de Eugeni d'Ors, ¿no? Fundamental, Eugeni d'Ors, con su concepto de misión y de misión imperial, ¿no? Ramiro de Maeztu, el concepto de nación, Mussolini, Sorel, Unamuno, Santo Tomás, Spengler, Jiménez Caballero, Sánchez Mazas, Bertiaev, etcétera, etcétera. Él hace una síntesis que tiene elementos originales, pero bebe sobre todo de estas fuentes, ¿no? No les voy a cansar con esto. También el libro dedica considerable atención a las circunstancias de su fusilamiento, ¿no? Ahí parto mucho de un hecho que descubrió o que difundió un querido colega, Jeroni Miquel Mas Rigo, ¿no? Que fue la importancia que tuvo el bombardeo franquista de Alicante de los primeros días de noviembre, ¿no? De 1936. Como ustedes saben, cuando había bombardeos había demandas de represalias contra los presos, ¿no? Y solía haber intentos, a veces con éxito, de asalto a las prisiones, ¿no? Entonces eso también pasó en Alicante, donde estaba José Antonio, su hermano Miguel, y en la cárcel de mujeres otra hermana y una tía suya. Y entonces el propio juez instructor, se fue a dormir a la cárcel con 2 hijos, ¿no? Para parar algún tipo de linchamiento, ¿no? Pero lo que sí hubo a partir de ese momento fue un incremento de la presión por parte del comité de Alicante de que se acelerasen los trámites para juzgar a José Antonio. Juzgar a José Antonio por rebelión militar, ¿no? Lo cual jurídicamente era complicado, ¿no? Porque había que demostrar que él había conspirado, porque evidentemente cuando había estallado el golpe él estaba en la cárcel, en una cárcel republicana, ¿no? Por tanto, no es aquello de que has capturado a un golpista, ¿no? Que lo tenían en la cárcel. Entonces, ahí Joan García Oliver, como se explica en la tesis de Leonardo Molina, Joan García Oliver ahí jugó un papel, ¿no? No sabemos hasta qué punto, pero en todo caso es innegable que hubo una aceleración, ¿no? De los trámites, se cambió el juez, se cambió el fiscal y a los 17 días estaba fusilado, ¿no? Entonces ese fusilamiento paró unas dilaciones en las que había estado implicado el anterior ministro de Justicia, Ruiz Funes, y donde el propio presidente Azaña había estado implicado, ¿no? De dilatar en el sentido de, bueno,
si paramos esto, si pasamos un tiempo, igual después no se puede salvar y evitar, ¿no?, una muerte que va a tener impacto, ¿no? Por tanto, ahí hubo un fracaso, incluso el propio Azaña le hizo llegar una nota a José Antonio, que no sabemos lo que decía, pero que José Antonio dio al emisario pues, las gracias, y le dijo que estaba seguro de que habría hecho todo lo posible, etcétera, etcétera, ¿no? Finalmente fue fusilado, ¿no? Entonces, una cosa que no quisiera dejar de decirles es que yo también pienso que hay dos José Antonios. Es decir, el José Antonio fundamental, el dominante, es el que les acabo de explicar, ¿no?, el que se hace un líder fascista. Pero hay otro José Antonio, yo también percibo que hay otro José Antonio. Hay un José Antonio dubitativo, hay un José Antonio que en momentos hay un deseo de dejar todo esto, de dejar de lado todo esto. Por ejemplo, en el momento en que se forma el primer gobierno del Frente Popular, ¿no?, con Azaña como presidente del gobierno, y con el discurso que hace y el programa que presenta, José Antonio aplaude, ¿no?, y viene a decir, bueno, eso sería una posibilidad. Si Azaña va por ahí, eso sería una posibilidad. Otra muestra de ese otro José Antonio, soterrado debajo del fundamental, evidentemente, ¿no?, es esa fascinación por Prieto, ¿no? El pensar que, bueno, si hubiera una persona como Prieto que se pasase a poner junto a la reivindicación social, pusiese más la reivindicación nacional, entonces ya tendríamos la síntesis, lo nacional y lo social por la que yo lucho, y yo me puedo ir, ¿no?, no lo puedo dejar. Y por último, tenemos también otra manifestación, que sería en el momento en que él está en la cárcel y desde la cárcel se da cuenta de que, bueno, de que el golpe ha fracasado y ha empezado una guerra civil, ¿no? Entonces él pide hablar con la Junta de Levante, porque el gobierno está muy descentralizado, y pide que se le permita, dejando a su familia como rehén, ¿no?, que se le permita ir a Burgos a intentar negociar un final de la guerra a principios de agosto, ¿no? Y él plantea un programa en el cual habría un gobierno, en el cual todos los ministros serían republicanos, donde las milicias, es decir, los falangistas, las milicias de la JSU, etcétera, etcétera, comunistas, socialistas y comunistas, se disolverían, donde se autorizaría la reforma agraria y se aceleraría la reforma agraria, y al mismo tiempo también se autorizaría la enseñanza religiosa. Es decir, como una especie de mixtura, de síntesis, en la cual él ve la posibilidad de llegar a un acuerdo porque considera que la guerra es un desastre. Que él prefiere, ¿no?, esto a una guerra. Entonces, ese José Antonio que se manifiesta de esas maneras, yo también lo identifico. Lo que creo es que está soterrado debajo de otro, pero en mi libro no he podido dejar de decirlo, ¿no? Y creo que estoy convencido de que había ese otro José Antonio, mucho más dubitativo, ¿no?, mucho más, en ese sentido, mucho más, podríamos decir, de alguna manera, como más un liberal, ¿no?, que no un fascista, ¿no? Pero el dominante es el fascista, y además cada vez con una nómina más terrible encima, ¿no? Una nómina de 65 muchachos asesinados por falangistas, muertos por falangistas, en la época de la primavera del 36, 40 antes, ellos provocadores de 65 o 70 asesinatos en cifras de González Calleja, es decir, ahí también hay una responsabilidad, ¿no? Pero todas estas cosas las he intentado plasmar en el libro. Y para acabar, decirles que, bueno, una cosa es esto, una cosa es José Antonio, y la otra la falange de Franco, ¿no? Y
y evidentemente no es exactamente lo mismo. El libro termina planteándose pues, cuestiones como la represión, ¿no? O cuestiones como ¿qué habría dicho José Antonio? ¿Qué habría mandado José Antonio? ¿No? ¿Qué habría de la represión sanguinaria, brutal, aniquiladora del enemigo? ¿No? ¿Qué habría dicho? ¿Habría estado de acuerdo? ¿No habría estado de acuerdo? También se plantea el tema de, bueno, ¿qué habría pasado? La falange se acabó aceptando que Franco se la apropiase, ¿no? Y le fue bien, porque, bueno, tuvieron prebendas, tuvieron pisos, tuvieron trabajo, tuvieron miles de funcionarios del partido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, ¿qué hubiera hecho José Antonio? ¿Lo hubiera aceptado tan fácilmente? Y tampoco lo cierro, tal vez sí, tal vez lo hubiera aceptado, o tal vez no. Yo más bien me inclino porque tal vez no. En todo caso, decirles que estoy trabajando en un libro sobre la etapa del ministro secretario José Luis de Arrese, que fue el que realmente acabó de domesticar a la falange bajo Franco, y que espero dentro de unos años poder hablarles de lo que fueron capaces de hacer los falangistas de Franco. Nada, muchas gracias. Espléndido. ¿Si hay alguna pregunta? Sí. Hola, muchas gracias por la disertación. Dos preguntas muy cortas. Sí. Dos cosas muy cortas. Como biógrafo, se ha enamorado ligeramente de la figura de José Antonio, aunque sea de esa parte dubitativa. ¿Y cuánto del recetario falangista ve en los partidos de ultraderecha, en Vox y en la parte derechista del PP? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por su pregunta. La primera, taxativamente, no. No he tenido ningún síndrome de enamoramiento del personaje. En absoluto. No me resulta nada atractivo. Pero lo que sí he intentado es no abordar el personaje desde un prejuicio, ¿no? Podría haber empezado hablando del señorito sangriento, etcétera, etcétera. Y yo, en ninguno de mis libros voy así, ¿no? Es decir, que yo creo que en mis libros sobre falange, algunos los leen falangistas, ¿no? Y no hablan mal. Algunos, lo digo porque muchos falangistas actuales no leen libros que no sean los suyos, ¿no? Pero algunos leen libros académicos sobre falange. Y a mí no me tienen mal considerado en el sentido de que ven, bueno, en primer lugar porque creo sinceramente que les explico cosas que no saben. Y en segundo lugar porque tengo una aproximación, yo creo que como tiene que ser, una aproximación académica, ¿no? Yo puedo tener mis ideas, pero soy un historiador, ¿no? Y me creo mi profesión. En segundo lugar, ¿qué hay en Vox? Yo creo que Vox Y el PP. es infinitamente más peligroso actualmente que la falange, que es una reliquia. Sigue existiendo, como podemos ver, cada año, ¿no? Las marchas, etcétera, los brazos, las banderas, todo eso, pero eso es una reliquia. En cambio, Vox a mí me parece realmente un auténtico peligro para la democracia tal como la entendemos. Entonces, ¿qué puede haber ahí? Bueno, elementos en común. Pues puede haber, evidentemente hay una concepción esencialista de la nación española compartida, ¿no? Una España que existe por encima, ¿no? de los españoles y que existía antes y seguirá existiendo después. Una concepción esencialista, toda la parte conservadora que tienen los fascismos también está ahí, pero los fascismos también tienen elementos de modernidad.
Yo creo que eso está presente y fundamentalmente le diría que esto, ¿no? Fundamentalmente, porque otras cuestiones centrales de los fascistas, como son, por ejemplo, la violencia, el uso de la violencia para destruir el sistema y para sustituirlo por una dictadura totalitaria, sea falangista, nazi o fascista italiana, ahí no estamos ahí. Vox y el resto de la nueva extrema derecha populista tiene otro proyecto, que es el proyecto de transformar nuestra democracia, tal como la entendemos, no destruirla, pero transformar aspectos de esa democracia. Por ejemplo, Vox dice que cuando llegue al poder, pues va a suprimir todo el título 8º de la Constitución. Bueno, pues, una Constitución española que no contempla en absoluto que España es una España diversa, ¿no? Pues ya es un recorte, ¿no? Pero lo que estamos viendo que está pasando en Polonia y en Hungría. Yo me voy a Polonia y explico lo que Polonia y el Holocausto, y explico que una parte de la población polaca era profundamente antisemita y que colaboró, no diseñó, pero colaboró en el Holocausto nazi, y a mí me meten en la cárcel, porque hay una ley que lo prohíbe, que prohíbe la libertad de cátedra en este tipo de temas. Por tanto, ¿qué podemos esperar de Vox si llega al poder? Pues un recorte, o por ejemplo, cuando Orbán está intentando que el Tribunal Supremo, es decir, el que le puede parar leyes homófobas, etcétera, pues controlar desde el Ejecutivo el poder, el Tribunal Supremo. Bueno, estas son las cosas que yo creo que podemos esperar, pero eso no es un modelo fascista. Eso no busca crear una dictadura totalitaria de un partido único, etc. Yo creo, sinceramente, que tiene muchísimas más posibilidades de ir avanzando a Vox que la Falange. No sé si le he contestado. Muy escueto. ¿Usted opina que José Antonio fue ejecutado o asesinado? Bueno, yo creo que las dos cosas son aceptadas, ¿no? Aceptables, pero yo diría que fue una persona que se le sometió a una causa judicial y fue fusilado, ¿no? Lo que pasa es que ese tipo de causas son causas que son cuestionables. Son cuestionables. Los tribunales populares, la actuación de los tribunales populares es cuestionable. El propio fallo que llevó al fusilamiento de José Antonio es cuestionable, por las razones que le he dicho. José Antonio no se demostró fehacientemente en el proceso que había participado en el urdimiento de un golpe. Todos sabían, y nosotros sabemos, que había participado en el urdimiento de un golpe. Pero desde el punto de vista de la legalidad, pues ahí fue un juicio político, ¿no? Por tanto, bueno, yo creo que en este sentido tenemos que ser valientes, ¿no? Es decir, cuestionamos la aberración jurídica de los consejos de guerra franquistas, ¿no? Que se inventan un delito de rebelión, ¿no? Que no existe, porque resulta que para los franquistas es rebelde el que no se ha rebelado, ¿no? Y también tenemos que poder cuestionar aspectos del funcionamiento de estos tribunales, como también tenemos que poder cuestionar la represión que hubo por parte en la zona republicana. Hubo una represión que muchas veces fue una represión absolutamente injusta y absolutamente que no siguió los estándares que tendrían que ser exigibles, ¿no? El propio Indalecio Prieto, ¿no? que dijo, ¿no? cuando se asaltó la Modelo, ¿no? en agosto del 36, ¿no? Después del bombardeo, ¿no? Es decir, que en este sentido yo creo que tenemos que ser críticos también por los dos lados. Lo cual no quita que no hubiera una legitimidad, ¿no? Que fue violada por los que todos sabemos quiénes fueron, ¿no? Los que se rebelaron. Dos preguntas muy cortas.
de nosotros catalanes. Hago espero unos días y a los 2 tercios carlistas que están cerrados en Montserrat los envían misteriosamente a Extremadura para que no participen en la ocupación de Barcelona. Y otra, supongo que usted conocerá el libro de mi buen amigo Andreu Navarra sobre Rovira Virgili. Y Rovira Virgili cuenta en sus memorias sobre Andreu Navarra que va por muchos sitios y dice: señor Rovira Virgili, le queremos mucho, márchese, usted es un gran lingüista, que viene los nuestros. Y va a una tienda, va a un restaurante y todo: señor Rovira Virgili, márchese, que vienen los nuestros. Y Rovira Virgili casi se dice: ¿qué ocurre? Aquí todos han cambiado de bando, ya no hay nadie que esté con nosotros. No he entendido bien su... El profesor Tomás no llega a entenderte lo que estás diciendo. De todas formas, a la pregunta del señor que está a tu lado, sí que me gustaría a mí, si me permite, yo a María, toda vez que es uno de los temas que hemos estado nosotros trabajando juntos, en cuanto si José Antonio fue fusilado o asesinado. También lamento la ausencia, creo, en la sala del jurista del Supremo, el señor Cancio, Raúl Cancio, que es experto y ha tenido un libro excelente sobre los tribunales de justicia populares de la República. Vamos a ver, José Antonio al menos tuvo la suerte de que le hicieran un juicio. Y el juicio, y que me corrija el profesor Tomás, fue un juicio con todas las garantías legales. Bajo un jurado popular mediatizado. No olvidemos que los miembros del jurado tenían que ser obligatoriamente miembros de sindicatos y de los partidos políticos, con lo cual se difumina totalmente la esencia de la neutralidad de un jurado, y la ausencia que ha destacado el profesor Tomás en cuanto a elementos probatorios, porque no existían en esos momentos, acerca de que José Antonio Primo de Rivera hubiera participado en la rebelión militar. Lo que pasa es que esos documentos salen luego. Las cartas que había mandado él, manda más de 500 cartas desde que está en prisión en mayo del 36 hasta prácticamente pocos días antes del alzamiento, indicando a sus correligionarios que se adhieran de forma inequívoca a la rebelión militar. Entonces, desde mi punto de jurista y a su vez de historiador, no creo que fuera un asesinato. Un asesinato tiene una definición jurídica muy clara. Fue sometido a un procedimiento jurídico en parte irregular y del cual, esto creo que no lo ha destacado el profesor Tomás y ahora le pasaré el micro, lo que fue es un grandísimo error de la República el fusilarlo, porque hubiera sido un elemento disturbador en cuanto a las fuerzas franquistas, como ha apuntado él, tanto en cuanto hubiera adoptado una u otra posición y hubiera, como vulgarmente se dice, mareado la perdiz entre las filas franquistas. Pero no creo que fuera, desde mi punto de vista, un asesinato. Fue un juicio irregular, pero fue un juicio con las garantías legales de un tribunal sentenciador, un fiscal y un jurado. Y ese tipo de garantía jurídica o ese tipo de tratamiento hubo muchísima gente en ambos lados que no lo gozó. No me voy a particularizar en un sentido o en otro, pero no hubo gente que tuviera esa suerte de ser sometido a un juicio con esos procedimientos. Por lo tanto, pues yo creo que te vas a despedir. Sí, ¿Estamos ya? No tengo nada más que añadir, solo agradecerles que me hayan escuchado y sus preguntas. Muchísimas gracias.